Y finalmente tenemos acá la parte distal que viene a ser la mano, ¿no? Entonces acá deben recordar la parte ósea, la disposición de los huesos, ¿ya? La disposición de los huesos. Ya está. Entonces, ¿cuántas filas tenemos en el carpo? Los huesos del carpo. Luego los que siguen son los metacarpianos. Y luego los que terminan son las falanges. ¿Cuántos huesos en el carpo tenemos? 8. 2 filas entonces se forman, ¿no? 2 filas. La primera fila o fila proximal y la segunda fila o fila distal. Ya está. ¿Quién forma la primera fila del carpo? Ahí está. Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Estos forman la primera fila. De afuera hacia adentro, ¿no? Siempre es de afuera hacia adentro. ¿Ya? Escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, ¿no? La mnemotecnia es esa señora pide pizza, ¿no? O ese pipí, ¿ya? Como quieras, ¿no? Esa señora pide pizza, entonces escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Miren cómo el número 5, que es pisiforme, está pisando, ¿no es cierto?, al piramidal, ¿no? Está por encima. Es el que más sobresale de los músculos del carpo, el pisiforme. Entonces el pisiforme, que es el que más sobresale, sale una bandeleta conjuntiva y va hasta el escafoides. Y eso va a formar nuevamente acá, miren, escafoides, pisiforme. Miren el pisiforme cómo protruye. Y acá sale una bandeleta conjuntiva del escafoides al pisiforme. Eso se va a conocer con el nombre de túnel del carpo. Túnel del carpo. Una bandeleta acá conjuntiva del escafoides al pisiforme. Contenido del túnel carpiano, miren. Nervio mediano, es el que tienes que acordar, ¿no? Cuando te pregunten síndrome del túnel carpiano, ¿qué nervio se comprime? El nervio mediano. ¿Qué más contiene el túnel del carpo? Miren, palmar mayor, los flexores comunes de los dedos, superficial y profundo. Los flexores comunes, superficial y profundo de los dedos, también están dentro del canal del carpo. Y el flexor propio del pulgar. Eso es contenido del túnel carpiano. ¿Quién no forma parte del túnel carpiano? Miren, ¿quién está fuera? Palmar menor. El palmar menor está por fuera del túnel carpiano. Palmar menor. ¿Ya? Muy bien. Y en el extremo posterior, en el extremo dorsal, acá está el cubital posterior, el extensor propio del meñique, el extensor común de los dedos, y acá está en la parte lateral el extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar. Y entre los dos extensores, corto y largo del pulgar, ¿qué se formaba? La tabaquera anatómica. Piso de la tabaquera anatómica, escafoides. Cuando un joven se cae con la mano extendida, se fractura el escafoides y tiene dolor en la tabaquera anatómica. Cuando un adulto mayor con osteoporosis se cae con la mano extendida, ¿qué se fractura? El extremo radial, fractura de coles. Es diferente un adulto mayor con un joven. Cuando un adulto mayor se cae con la mano extendida, fractura de coles. Cuando es un joven, fractura de escafoides. Y cuando uno se fractura de escafoides, duele a nivel de la tabaquera anatómica. Acá está el canal de Guyon, miren, que está por dentro del músculo cubital anterior, ¿no? Pasa el van cubital, arteria, vena y nervio cubital, por el canal de Guyon.
Muy bien, entonces la primera fila del carpo, la fila proximal, es escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Ya está. La segunda fila distal es tratragraga, ¿no? Tratragraga. Entonces trapezoide, grande y ganchoso. Nuevamente, de afuera hacia adentro. Trapecio, trapezoide, grande, ganchoso. Se llama ganchoso, el número 4, ganchoso, porque tiene un apófisis, como un gancho. Se llama apófisis unciforme. Apófisis unciforme, por eso se llama ganchoso. Grande porque es el más grande del carpo, ¿no? Y los otros por la forma que tiene, ¿no? Trapecio, trapezoide. Pregunta, ¿cómo se llama esta articulación? Miren, entre el trapecio y el primer metacarpiano. Esta articulación es trapecio metacarpiana. ¿Qué tipo es? Encaje recíproco en silla de montar. Acuérdense, la base del pulgar, que lo forma el trapecio y el primer metacarpiano, es una articulación de tipo encaje recíproco en silla de montar. Es frecuente su artrosis, ¿ya? Eso se llama risartrosis, la artrosis de la articulación trapecio metacarpiana. Luego tenemos los otros 5 metacarpianos, ¿no? Son 5 metacarpianos. Ahí está. Y luego vienen las falanges. Las falanges. ¿Con quién se articula el carpo? Los huesos del carpo, ¿con quién se articulan? Con el radio. Entonces acá hay radiocarpiana. ¿Qué articulación tenía la muñeca radiocarpiana? Elipsoidal. Articulación elipsoidal, ¿no es cierto? Elipsoidal, radiocarpiana. Muy bien. Ya está. Entonces eso es luego los metacarpianos, y luego vienen las interfalángicas, ¿no? Las articulaciones entre las falanges. ¿Ya? Hay 3 tipos de falange: falange proximal, falange media y falange distal. Solo el pulgar tiene falange proximal y falange distal. No tiene falange media, ¿no? El pulgar, ¿no? Entonces es la disposición. Ya está. ¿Cuál es la articulación que más inflama en el paciente con artritis reumatoide? Estas de acá, miren. Las metacarpofalángicas. Estas de acá, ¿no? La de los nudillos. La articulación metacarpofalángicas son las que más se inflaman en el paciente con artritis reumatoide. Metacarpofalángicas. ¿Ya? Muy bien. Eso es entonces con respecto a los huesos. Con respecto al músculo, recuerden que la mano tiene 3 regiones. Esta región se llama, la región rechonchita, es la región tenar. La región más delgada, hipotenar. Y esta es la parte media. La mano se divide en 3 porciones: tenar, media, hipotenar. ¿Ah? ¿Cuáles son los músculos de la región tenar? De la región rechonchita, que está en relación al pulgar, son 4 músculos, ¿no? La mnemotecnia es sofa de la región tenar, ¿ah? Que están en relación al pulgar, pues, ¿no? Entonces, en sofa tenemos el separador del pulgar, o también llamado abductor, es lo mismo, separador o abductor, ¿no? Es lo mismo. Separador o abductor corto del pulgar. Oponente del pulgar o de oponente del pulgar. Separador corto del pulgar, oponente del pulgar, flexor corto del pulgar y aductor del pulgar. ¿Ya? Están los 4 músculos. Sofa: separador corto, oponente del pulgar, flexor corto del pulgar, aductor del pulgar. Entonces el pulgar tiene todos esos movimientos, ¿no? Separación
aducción, oposición y flexión. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién inerva a la región ternar? El nervio mediano. Nervio mediano. Por eso cuando te describan un paciente que no puede oponer el pulgar, eso es signo de Frinkel positivo, eso es lesión del nervio mediano. Cuando un paciente no puede oponer el pulgar, lesión del nervio mediano. Y en la región hipotenar, que es la región delgada, la región hipotenar, los músculos que están presentes es pafo, ¿no? Pafo. ¿Ya? Entonces tenemos en la región hipotenar, tenemos el oponente del meñique, tenemos el flexor corto del meñique, tenemos el abductor del meñique y el palmar o cutáneo palmar, ¿no? Son cuatro músculos que están en la zona hipotenar: el palmar cutáneo, el abductor, el flexor corto del meñique y el oponente del meñique. ¿Quién inerva la región hipotenar? El nervio cubital. El nervio cubital. ¿No? Y la inervación sensitiva se reparten, ¿no? El primer dedo, el segundo, el tercero y la mitad del cuarto es por el nervio mediano. La inervación sensitiva. Esta es la inervación motora. Cuando me digan los músculos de la región tenar, nervio mediano. Hipotenar, cubital. Pero la función sensitiva, primero, segundo, tercero y la mitad del cuarto, mediano. Y la otra mitad del cuarto y el quinto, cubital. Y la parte dorsal, radial. ¿Estamos? La parte sensitiva. Muy bien. Eso es entonces con respecto a los músculos de la mano, ¿no? Este es el origen, la inserción. El origen, la inserción de estos músculos. Muy bien, acá miren, está el canal de Guyon. Ya saben que el canal de Guyon está por dentro del cubital anterior. Ahí pasa el van cubital. Acá está el túnel carpiano, por donde pasa el nervio mediano, el flexor común y superficial profundo de los dedos, palmar mayor, etcétera. El palmar menor no pasa, ¿no? Ya está. Y los músculos más profundos en la parte media de la mano, tenemos estos músculos que parecen lombrices, se les llama lumbricales. Hay 4 músculos lumbricales, ¿no es cierto? 4 músculos lumbricales. 2 distales y 2 proximales, ¿no es cierto? O mejor dicho, 2, en este caso, laterales y 2 mediales. 2 laterales y 2 mediales, ¿no? O sea, de esta parte, 2 laterales y 2 mediales, ¿ya? El primer lumbrical y el segundo lumbrical, que son los laterales, están inervados por el nervio mediano. En cambio, el tercer y el cuarto lumbrical, que son los lumbricales mediales, por el nervio cubital. ¿Ya? Flexionan, ¿no? Las falanges, flexionan los lumbricales. Y también entre los dedos tenemos otros músculos interóseos. Tenemos los interóseos dorsales y los interóseos palmares. ¿Ya? Hay 4 dorsales y 4 palmares. 4 dorsales y 4 palmares. ¿Qué hacen los músculos interóseos? Separan y juntan los dedos. Los interóseos dorsales separan. Los interóseos palmares juntan. Los interóseos dorsales separan los dedos y los interóseos palmares juntan los dedos. ¿Quién da inervación a los interóseos? El nervio cubital. Por eso cuando te mencionen que un paciente no puede separar los dedos ni juntarlos, se queda como la mano, les había mencionado, la mano en garra, no puede separar ni juntar, esa es lesión del nervio cubital, cuando no puede separar ni juntar los dedos.
Cuando no puede oponer el pulgar, lesión del nervio mediano. Cuando no puede oponer el pulgar, ¿no? Que está en la región tenar. Muy bien. Y este es el aparato extensor, miren. Este es el aparato o el tendón final de ¿quién? Del músculo extensor común de los dedos, que está en la parte dorsal de la mano, ¿no? De los dedos, perdón. En la parte dorsal va a terminar de esa forma compleja, como están viendo. Los tendones se separan y luego se terminan de juntar. ¿Dónde se terminan de juntar? En la falange distal, como están viendo en el gráfico, ¿no? Entonces viene el tendón, miren, hasta el tendón del extensor común de los dedos. Una va para la falange media, las otras dos se separan, forman un ojal y terminan en la falange distal, ¿no? Cuando un paciente se lesiona el extensor común, el paciente va a tener esta forma. Cuando vean un paciente que le pidan flexionar la falange distal y no puede, esa es la forma de dedo en martillo. Dedo en martillo. Lesión del extensor común de los dedos. Se ha lesionado el extensor. Por eso no puede extender la falange distal. Se llama dedo en martillo. ¿Quién sufre eso generalmente? Los arqueros, ¿no? Los que tapan en el fútbol, porque cuando le cae, los que juegan básquet, cuando les cae la pelota y la tocan con la punta de los dedos, entonces le rompe el extensor la pelota. ¿Por qué? Porque le hace una extensión forzada y rompen al extensor común de los dedos. Entonces saca los guantes y tiene así el dedo. Se ha roto el extensor común de los dedos, ¿no? Dedo en martillo. En cambio, el aparato flexor de los dedos, habíamos dicho, hay dos: flexor superficial y flexor común. El flexor superficial, ¿dónde termina? En la falange media de los dedos. Y el flexor profundo, ¿dónde termina? En la falange distal. ¿Ya? El flexor común superficial termina en la falange media, y el flexor común profundo termina en la falange distal, ¿no? La disposición del flexor superficial termina en la falange media en forma de ojal. Así termina el flexor superficial en la falange media. Y el flexor profundo atraviesa las dos bandeletas del flexor superficial, y el flexor profundo termina en la falange distal, ¿no? Que es lo que están viendo ahí de manera lateral, ¿no? Miren, estos es los flexores superficiales que terminan en la falange media, y cómo el flexor profundo se mete en el ojal del flexor superficial y termina en la falange distal. Entonces, flexor superficial, falange media, y flexor profundo que lo atraviesa y llega a la falange distal. Ese es el aparato flexor de los dedos, ¿no?